El siguiente tema que vamos a ver acerca de las sociedades anónimas son las acciones de goce. ¿Qué son las acciones de goce? Pues son títulos nominativos denominados también certificados de goce, y estos no representan parte del capital social. Dice que se expiden cuando se amortizan acciones que sí forman parte del capital social. ¿Qué se refiere a la palabra amortizar? Pues que le pagan, le pagan a la persona que es dueña de acciones, le pagan, le pagan esas acciones de que es dueño, y por lo tanto pues ya no forma parte del capital en esa proporción. En su lugar pues le dan a esa persona acciones de goce. Dice, los certificados de goce pueden estipular intereses a favores de sus poseedores, o bien dividendos una vez que se les paga a los accionistas, es decir, gozarán de utilidades después de que se le paguen los dividendos a los accionistas. También pueden estipular participación relativa en la liquidación del capital contable. O sea, una vez que se disuelva la sociedad, pueden también participar en ese reparto, en esa división o repartición de los bienes de la empresa. Dice, ¿para qué se lleva a cabo la amortización de las acciones? Para que se lleve a cabo la amortización de las acciones, deberán cumplirse los siguientes requisitos: que se decrete la amortización por la Asamblea General de Accionistas y que las acciones estén íntegramente pagadas. O sea, para que yo pueda amortizar o devolverle lo que valen las acciones a dichos accionistas, pues ellos anterior o con anticipación deben haber liquidado o pagado esas acciones. Dice, por las acciones amortizadas se pueden expedir acciones de goce, si así lo establece el contrato social. El mismo contrato podrá conceder el derecho de voto a las acciones de goce, según el 137 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La amortización de las acciones desde el punto de vista contable presentan dos variables. El punto número uno es que se fije en la escritura social el valor que van a ser en el que van a ser amortizadas las acciones, y el punto número dos, que no se fije el valor de la escritura o que lo fije la Asamblea General de Accionistas que acordó la amortización. El primer caso, se sabe de antemano a qué valor se van a amortizar las acciones, en tanto que el segundo desconocemos su costo de adquisición, ya que tendremos que adquirirlas a como los fije la bolsa de valores. Bueno, vamos a ver el primer caso. Este, en este caso, desde el inicio de la sociedad se debe separar las utilidades repartibles en cada ejercicio social, una cantidad que va a formar parte de la reserva que pueda cubrir su amortización. Dice, el precio en que se adquieren las acciones ya figura en la escritura constitutiva, puede ser igual o mayor a su valor nominal. Sin embargo, esta diferencia de valores o de precios de adquisición no afecta contablemente, porque tenemos un valor cierto que en determinado periodo tenemos que amortizar. Ok, para esta empresa, bueno, vamos a leer y dice, suponga que la compañía Lili S.A. se constituyó con un capital social íntegramente pagado, formado por 5,000 acciones de 1,000 pesos cada una. No vamos a batallar, no vamos a hacer más asientos, solamente tenemos que la empresa tiene 5,000 acciones, el costo unitario de cada acción son 1,000 pesos. Por lo tanto, este, por lo tanto, 5,000 acciones a 1,000 son 5 millones de pesos. El capital es el capital, dice el capital social, dice que está íntegramente pagado. Entonces, por lo tanto, pues el balance general sería
Activos, pues diversas cuentas, serían 5 millones. Y el capital igual serían 5 millones. No nos vamos a meter en más detalles. Dice, la escritura social estableció que al término de 10 años se amortizarían 100 acciones en la cantidad de 1100 por acción. Transcurridos los 10 años, la Asamblea General de Accionistas acordó que se procedería a hacer la amortización y expedir las acciones de gozo. En los libros de la compañía se procederá cada año se procederá a hacer el siguiente asiento cada uno de los años. Bueno, cada uno de los años de cada uno de los ejercicios de esta empresa durante 10 años se va a hacer el siguiente asiento contable. Vamos a mandar a cargar a utilidades por aplicar, que básicamente es que estamos separando de la utilidad de la empresa. Vamos a separar 11,000 pesos. ¿De dónde sale esta cantidad? 11,000 pesos. Bueno, nos dice que vamos a amortizar 100 acciones a cantidad de 1100. O sea, el costo unitario las vamos a pagar a 1100, se lo vamos a devolver a las accionistas. Entonces, en teoría, pues le vamos a devolver 110,000 pesos a los accionistas. Pero esta cantidad la vamos a juntar, la vamos a recaudar, o la vamos a separar en un total de 10 años, en 10 ejercicios. Como nos dice aquí, la escritura social estableció que al término de 10 años se amortizarán 100 acciones. Al término de 10 años les vamos a pagar esas 100 acciones a nuestros accionistas. Entonces, como ya está establecido bajo la escritura de la sociedad, tenemos pues 10 años para separar de las utilidades esa cantidad que le vamos a devolver a los accionistas. Entonces tenemos utilidades por aplicar y creamos la reserva para la amortización de acciones. Vamos a crear esa cuenta, reserva para la amortización de acciones. Vamos a ponerlas un poquito más a la derecha para que se vea bien. Ok, entonces durante 10 años se va a hacer este mismo asiento. Al término de los 10 años, pues ya vamos a tener en esta cuenta reserva para amortización de acciones, vamos a tener juntos los 110,000 que nos estipula por ahí el contrato de la sociedad. Le vamos a poner esa leyenda, incremento de la reserva para amortizar acciones. Ese asiento, pues como les digo, tiene que hacer durante 10 años. Cuando termine esos 10 años, vamos a hacer el siguiente asiento. Le voy a poner números solo para que se vea el proceso, ¿verdad? Pero pues sabemos que pues, o sea, como va a ser ejercicios diferentes, pues no van a tener asientos consecutivos.
El siguiente asiento que correspondería pues es sacar el dinero de la reserva. Y crear el pasivo para donde conste que que le debemos el dinero a los accionistas, ya tenemos que pagárselos. ¿Cuánto vamos a cargar y abonar? 110,000. Ponerle signo de pesos a 102. Ponerle es un pasivo exigible por los accionistas. En cualquier momento nos pueden pagar, pero en nuestro capital social, acordémonos que estas reservas pues van dentro del capital ganado. Todas las reservas, como lo vimos en las prácticas anteriores, la reserva legal pues va dentro del capital ganado. Igual sería esta reserva para la amortización de acciones, va dentro del capital ganado. El asiento número 3, el asiento número 3 sería una vez que ya pagamos las acciones o que ya dimos, o sea, de baja las acciones, hay que dar de baja el capital social de las 100 acciones. Recordemos que 100 acciones para nosotros están registradas en la contabilidad a un precio de 1,000 pesos. Por 100 acciones son 100,000 pesos. Entonces nosotros vamos a dar de baja 100,000 en acciones. Claro, las pagamos más caras, las pagamos a 110, pero en nuestra contabilidad el precio a que están registradas en el capital son a 100 pesos. Entonces, capital social, y creamos el capital por acciones de goce. Por acciones de goce. Registramos es una disminución del capital social y constitución del capital de acciones de goce. Ok, ya tenemos por ahí nuestro capital por acciones de goce. Y lo que nos resta es el asiento número 4, donde se realiza el pago a los accionistas. El asiento número 4, le pagamos a las personas o a los accionistas. Recuerden que eso está dentro del pasivo. 110,000. ¿De dónde sale ese dinero? Pues del banco. Le pagamos 110,000.
en liquidación de acciones amortizadas. Y ya, bueno, ¿cómo quedaría? Pues bueno, aquí en estos ejercicios no vamos a hacer balance general, solamente es hacer los registros contables, porque pues esto se va a hacer en el transcurso de 10 años, entonces no sabemos qué movimientos tendrá en la utilidad, cuántas utilidades pues ha generado durante esos 10 años. Como no lo sabemos, es un caso meramente educativo, pues así lo vamos a dejar. Nada más es para ver de dónde salen las acciones de goce. Entonces, se salen del capital social, o sea, y ese capital social que se disminuye se le paga a los accionistas, se le devuelve el dinero, pero se les da unas acciones, pues son prácticamente dadas, acciones que se llaman o capital por acciones de goce. Esas acciones que reciben los accionistas pues no tienen ningún costo para ellos, pero sí tienen el beneficio de que les repartan utilidades de ellos. Igual si el contrato social lo estipula, pues ellos también tienen derecho a voto por esas acciones de goce que tienen. Hasta aquí llega este video. Continuaremos en el siguiente video para explicar un ejercicio más acerca de esto.